Vamos a hablar ahora de un tema que desde el día de ayer, desde que se tuvo conocimiento con esta situación, realmente es escalofriante por el avance que tiene la violencia en la ciudad de Rosario. En este último punto, con la amenaza hacia periodistas. Vamos a matar a periodistas. Con la mafia no se jode. Algunas de las frases que decía justamente esta bandera, este trapo colgado frente a un medio de comunicación allí en Rosario, e inmediatamente la respuesta que hubo de todas las organizaciones que tienen que ver con el sector, con el periodismo, pero también obviamente con la política, desde el intendente de la ciudad de Rosario hasta el gobernador de la ciudad de Santa Fe. Aquí vamos a estar en contacto con Verónica Irizar, que es concejala de la ciudad de Rosario, representante del bloque socialista. ¿Cómo te va, Verónica? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bien, bueno, atónitos, ¿no? Al ver cómo es el crecimiento de esta violencia que parece ser no tener fin, porque hoy es tan solo una amenaza, y digo tan solo entre comillas, ¿no? Porque sabemos hasta dónde se puede llegar, ya han demostrado lo que pueden llegar a ser, pero además también, ¿no?, las estructuras, porque se está siguiendo una pista que desde las cárceles el intendente Pablo Hapkin piden que se realicen los controles en las cárceles. Está todo tan, pero tan complicado por allí, Verónica, ¿no? Sí, realmente un hecho más que de una gravedad institucional enorme, porque hasta ahora con los medios de comunicación no ha habido situaciones similares. Pasamos de tener una balacera contra el gobernador, balaceras contra el Centro de Justicia Penal, contra un distrito de la municipalidad, recientemente contra tribunales federales en la ciudad, y ahora este cartel que aparece el día de ayer, intimidante, con amenazas y con lo que ello implica, ¿no?, para la libertad de expresión y para un sector que está muy expuesto. Aquí hay periodistas que con un gran valor todos los días nos informan de las balaceras, de los hechos, de las causas, y que obviamente sienten en peligro sus vidas, ¿no?, porque están en la calle trabajando permanentemente, y una amenaza como esta la verdad que pone en juego la vida de muchos de ellos y obviamente la libertad de expresión. Nosotros vemos que la situación se está complicando cada vez más y que lamentablemente no hay respuestas de ninguno de los dos niveles del Estado que querían ocuparse del tema, el Estado Nacional, porque todo esto está atravesado por la narcocriminalidad y ha habido una serie de promesas. Aníbal Fernández dijo no hay soluciones mágicas, ¿no? Lo dijo en el día de ayer con respecto a este hecho. Mira, en campaña, cuando fue candidato a presidente, en el Monumento a la Bandera, prometió que rápidamente iba a reforzar la estructura de la justicia federal, que sigue siendo la misma que hace 40 años en la ciudad, cuando vemos que el delito ha mutado, se ha profesionalizado, que cada vez son más la cantidad de bandas que operan con un profesionalismo extremo, y la justicia federal de Rosario no tiene ni siquiera la posibilidad de, cuando incauta un celular, poder ver rápidamente la información que está allí. Lo hemos hablado en reuniones con los fiscales, siguen teniendo muy pocos recursos, no se ha cubierto, tenemos solo 2 juzgados, 3 fiscalías, la verdad que una estructura absolutamente insuficiente y que no tiene relación con lo que ha crecido el delito a lo largo de los años. Y ni hablar del gobierno provincial, que el gobernador lo vemos hablar por Twitter, por las redes sociales, pero la verdad que está desaparecido de la ciudad de Rosario. Hace meses, te diría, que no está en Rosario poniendo la cara y explicándonos a los rosarinos esta realidad de violencia que estamos viviendo. Tuvimos una reunión con el nuevo ministro de Seguridad, la verdad que salimos muy preocupados de esa reunión porque demuestran no conocer siquiera el territorio de la ciudad, no tener un plan para abordar esta situación de tanta violencia y tampoco tener la capacidad de exigir al gobierno nacional una respuesta distinta. Hay 575 gendarmes que en la ciudad no se ven. Imagínate que en 3 turnos de 8 horas son menos de 200 gendarmes por turnos, que ni siquiera alcanzan a controlar hoy lo que es el cordón de circunvalación y que la verdad que no tienen ninguna presencia en los barrios más complicados de la ciudad, donde se suceden los hechos de violencia permanentemente y parecería que no hay reacción, ¿no? Nosotros cuando fuimos gobierno, aunque sea teníamos la capacidad de reaccionar y de dar la cara y de dar explicaciones a la gente. Hoy es un gobernador que está absolutamente ausente, que no nos da respuesta a los rosarinos, que no tiene presencia en la ciudad y que la verdad que su ministro ha demostrado ni siquiera conocer la ciudad de Rosario. Así que muy preocupados, obviamente solidarizándonos con los periodistas, en particular con los compañeros de Telefe Rosario, pero con todos los periodistas en general, porque creo que es una amenaza
muy compleja que además pone en juego la libertad de expresión. ¿Es la primera vez que sucede una amenaza de este tipo hacia el sector de la prensa? Sí, con esta gravedad y con esta, digo, porque lamentablemente lo que viene pasando es que las amenazas se cumplen en Rosario y eso genera un temor enorme. Puede haber habido algún hecho anterior, anónimo, pero nada de eso se ha cumplido. En cambio, esta amenaza es muy puntual y amenazan con matar a algún periodista, ¿no? Y creo que esto tiene que a todos hacernos poner en una situación distinta de exigir respuestas. Y no vienen pasando hasta ahora las respuestas, ni siquiera poner la cara para darnos explicaciones. Creo que en esto, digo, el gobernador ha convocado a los mobileros hace 2 semanas para hablar del tema seguridad. La verdad que no ha hablado de seguridad, estuvo un rato en la reunión, después lo dejó al ministro de Gobierno, pero no ha dado respuesta y tampoco ha dado respuesta con reacciones. Hay un patrullero frente a Canal 5, eso no resuelve el problema. Hacen falta mejores estructuras, más recursos, más fuerzas federales y obviamente garantizar que en la ciudad podamos vivir tranquilos, que es lo que hoy no siente ni el vecino de un barrio, ni el periodista, ni la clase política, ni los funcionarios, ¿no? Claro, lo que está viviendo ahora esta amenaza es lo que vive sin ser amenazada de esta manera, pero la amenaza permanente para el rosarino, ¿no? Así es, desde el barrio más alejado del centro hasta el que vive en el centro, ¿no? Vivimos con miedo, hemos retrocedido, digo, este año va a ser el año más violento en la historia de la ciudad desde el regreso de la democracia. Hemos retrocedido 9 años, han destruido políticas públicas sociales que abordaban el tema del delito, como el Nueva Oportunidad, el Vuelvo a Estudiar, el Plan Abre, y la verdad que no hay respuesta, no hay un plan para abordar esta situación de emergencia que estamos viviendo. Verónica, te cambio un poquitito de tema porque es una de las noticias que, por supuesto, está marcando agenda a nivel nacional que tiene que ver con el transporte del interior del país. Allí en la ciudad de Rosario están con un paro de 48 horas de UTA. Uno se imagina, ¿no?, todas las complicaciones que trae para los usuarios, pero es otro tema que no se define desde la política, ¿no? El tema de los subsidios al transporte al interior del país es un tema que no tiene solución, que no tiene la intención política de darle solución. Así es, una vez más el presidente incumpliendo, prometió que iba a ser el más federal de los porteños y lamentablemente no ha habido ningún cambio desde que asumió como presidente para revertir una situación de absoluta inequidad en la distribución de subsidios que se había agravado en la gestión en el 2018 del gobierno de Macri, pero que él no tuvo la capacidad de revertir y de hecho el presupuesto que ha enviado a la legislatura contiene una partida de 60.000 millones que implica un incremento del solo 30% respecto de lo que están comprometiendo para este año, cuando todos sabemos que la inflación de este año va a estar por encima del 100%. La verdad que parecería que no les importa lo que sucede en la General Paz para afuera, ¿no? Lamentablemente venimos reclamando, nuestros diputados nacionales, Enrique Esteves, Mónica Fein, vienen trabajando, hemos presentado varias iniciativas de reparto más equitativo de subsidios, de quitar el IVA al transporte del interior del país para, aunque sea, aliviar un poco el bolsillo de los usuarios y obviamente la discusión del presupuesto donde parecería que nos toman el pelo los del interior del país porque a pesar de los aumentos estamos con una tarifa del triple de lo que es Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana a pesar de los aumentos que tuvieron. En esto creo que tenemos que unirnos todos y no permitir que siga sucediendo y obviamente responsabilizar a los diputados y a los senadores que representan al interior de no votar un presupuesto como este, donde sin dudas va a ser absolutamente insuficiente la partida para el subsidio del interior y no es mucho el ajuste que uno pide. La verdad que ajustando un 16% las partidas de Cava y AMBA duplicaríamos los subsidios del interior. Ese es el ajuste del que estamos hablando. Creo que es muy importante poner esto sobre la mesa. Si le quitamos menos del 20% de los subsidios a Cava y AMBA, estaríamos resolviendo la situación del interior que viene siendo muy golpeada post pandemia, justamente por esto, por no haber tenido una respuesta en términos de subsidios nacionales al financiamiento del transporte. Verónica, como siempre, es un placer dialogar con vos aquí en Telediario Federal. Un abrazo. Igualmente, un abrazo para todos. Hasta luego.